Esto no es así y creo que tu auditorio debe saber esto. Realmente la trascendencia de este asunto es que vincula a instituciones particulares al cumplimiento irrestricto de la protección de los menores. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa favorito, Al Amparo de un Café, con su servidor Rogelio Leal. Y hoy tengo un magnífico invitado, al magistrado Ricardo Morcillo. Un placer, amigo, tenerte aquí, hermano. Qué gusto, la verdad que estamos de manteles largos. De verdad que me da muchísimo gusto que puedas estar aquí conmigo en el programa. Padrísimo, saludcita. Salud, pues. Y bienvenido, esta es tu casa. Me da mucho gusto verte después de algún tiempo ya que habías dejado estas tierras, ¿no? ¿Estabas en dónde? ¿En Oaxaca? En Villahermosa. En Villahermosa. Y finalmente otra vez en la tierra del Mayap. Exactamente. Pues es un placer tenerte aquí, un magnífico magistrado, desgraciadamente ya en retiro con motivo de la reforma, pero excelentísimo magistrado durante todo su tiempo y bueno, ahora puedo decirlo, un excelentísimo abogado, que seguramente pues nos llenarás de nuevos retos en esta nueva etapa de tu vida. Te agradezco mucho, Rogelio, tus palabras. Realmente la amistad que nos ha unido durante tantos años y que hemos forjado, es realmente un placer estar contigo y lo quiero manifestar así porque sabes que además de la calidez humana que te caracteriza, tus prendas intelectuales y tu bagaje de conocimiento, siempre lo he respetado y lo he admirado. Realmente te agradezco mucho la presentación y estar en tu canal, pues qué mejor. Gracias. Pues oigan, amigos, pues hoy viene el magistrado a platicarnos de un tema muy importante, muy trascendente, vigente, que desgraciadamente nuestra sociedad sigue latente, desgraciadamente porque ahorita les vamos a hablar de qué es. Y es un tema incluso doloroso para muchos niños y que es importante que las personas sepan sobre la trascendencia que tiene esto en las vidas de los menores y cómo afrontarlo ante ciertas circunstancias que se pueden llegar a presentar. Vamos a hablar de una resolución del bullying, ¿no? Así es. Del bullying o hostigamiento o acoso que sufren estas personas y cómo poder enfrentarlo y las consecuencias que puede traer esto en una institución pública o privada de educación ante la circunstancia que se presente este tipo de situaciones y que la escuela o la institución pública o privada educativa no asumas las consecuencias o más bien preventivas también, ¿no? Y no asuma la responsabilidad que le corresponde frente a una circunstancia de esta naturaleza que al día de hoy sigue latente, ¿no? Así es, Rogelio. Cuando me invitaste a tu programa, estuve reflexionando con cuál sería un tema interesante y me parece que ahora es un tema muy propicio porque todos nuestros hijos, nuestros jóvenes han regresado a las aulas escolares y me parece que es una responsabilidad importante para los padres y para la comunidad en general saber precisamente que este fenómeno ya tiene un análisis constitucional. Siempre se ha hablado del bullying escolar a nivel de hábitos culturales o hábitos sociales y realmente pues hablábamos del tema de una forma muy coloquial, tomábamos prevenciones en nuestras familias con nuestros hijos, pero este examen de esta problemática ya fue acogido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es algo que es muy importante. Uh-huh. Tú recordarás que para que la Corte pueda analizar un fenómeno, un tema social, no propiamente de leyes, sino de situaciones que ocurren en las comunidades, este tema tiene que ser de tal forma relevante, trascendente y importante que pueda ser asumido por el alto tribunal. Y este caso en particular fue un tema muy lacerante, precisamente porque afectó a un niño de 7 años en uno de los estados de nuestra bella república y que generó afectaciones importantes en su psicología y en su desarrollo psicoemocional. Así es, y fue algo muy lamentable que la escuela en la que se desarrolló todo esto, pues no tomó las precauciones ni las debidas diligencias para poder pues mitigar este tipo de actuar, que incluso era no solamente de los compañeros, sino incluso de su maestra, ¿no? Que llega a una circunstancia de verdad peligrosa, muy lacerante para el menor y que pues lo lleva a un trastorno también a él en su vida diaria, ¿no? Claro, finalmente, aunque no soy un experto en un tema sociológico del fenómeno del hostigamiento escolar,
sí es importante tocar estos hechos porque desde una perspectiva de qué es lo que ocurrió para que se entienda la importancia y la trascendencia del mismo. Claro. Estamos en presencia de un menor de 7 años inscrito en una institución educativa particular, esto es del sistema educativo particular. Esto es muy importante porque todos piensan que cuando uno inscribe a sus hijos en una escuela particular, pues está sujeto precisamente a los lineamientos, a los reglamentos o la propia idiosincrasia o ideología que tienen los colegios particulares, como si estos estuvieran al margen de un escrutinio constitucional en relación con sus actos. Esto no es así y creo que tu auditorio debe saber esto. Realmente la trascendencia de este asunto es que vincula a instituciones particulares al cumplimiento irrestricto de la protección de los menores. Sí, porque recordemos que pues esto, amigos, recuerden que aquí se está tratando de un interés muy importante, que es el interés superior del menor, que siempre tiene que velarse, siempre tiene que cuidarse por todas las autoridades, e incluso la escuela pues tiene una responsabilidad, porque tú le dejas a tus hijos precisamente a su cuidado mientras tú estás en tu trabajo o estás en tus actividades, y la escuela está a cargo de la educación, el cuidado y la vigilancia de que tu hijo se conduzca de manera adecuada y que lo respeten y que todo se lleve de manera correcta, ¿no? Efectivamente, de hecho, el fenómeno del bullying o hostigamiento o acoso escolar es un tema que impacta directamente en otros derechos humanos de la infancia y de la adolescencia. Y esto es precisamente la razón por la que la Corte, nuestro alto tribunal, acogió este asunto y la analizó desde una perspectiva de escrutinio constitucional. ¿Por qué lo digo? Porque los hechos narrados por la madre de este menor aludían a cuestiones que incidían en aspectos tan importantes como es la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, que en unos momentos más quiero abundar porque me parece que es uno de los derechos fundamentales más importantes. Junto con ellos, el de la integridad física y obviamente del interés superior del menor. Claro. Entiendo que en tu canal se ha abordado con mucha lucidez el tema del interés superior del menor. Por ello es que ahondaré o me gustaría dirigir mis comentarios al libre desarrollo de la personalidad, que tiene como basamento fundamental la dignidad humana. Sí, pues adelante. La verdad que este es un derecho fundamental de las personas, pero que pues se ensalza, porque finalmente, bueno, tenemos que todos los derechos humanos se interrelacionan, ¿no? Esta es una característica precisamente de los derechos humanos, que si se viola uno, pues es imposible que no se transgredan otros. Es correcto. Y en este caso, pues el bullying trae como consecuencia esta violación de derechos fundamentales y que impactan en gran manera en el libre desarrollo de la personalidad y sobre todo en la dignidad humana del menor, ¿no? Por supuesto. Pero, De hecho, adelante, el derecho, muchas gracias, el derecho al libre desarrollo de la personalidad es uno de los principios fundamentales sobre que se ha gestado muchas de las ejecutorias de nuestro alto tribunal. Sí. De hecho, muchas otras situaciones sociales, como son las relaciones homoparentales, los temas de adopción, de matrimonio, tienen mucho que ver con el libre desarrollo de la personalidad. Claro. Me parece que es fundamental entender de que este derecho humano implica que todos somos libres de decidir cuál es el proyecto de vida que querramos y que hemos proyectado hacia el futuro. Nadie tiene por qué tener una injerencia invasiva, intensa en la vida de nadie. El libre desarrollo de la personalidad te permite el desarrollo de tus habilidades, de tus pensamientos, de tus modos, costumbres y de tus sentimientos, de tal forma que sin invasión de ningún tipo tú puedas desarrollarte precisamente en esta funcionalidad social. Y en la forma que tú desees, en la forma que tú elijas. Es respetar precisamente esa elección que tú tienes de poderte desarrollar en la forma que tú quieras, tanto conductualmente ante la sociedad, cómo te enfrentas hacia ella, cómo te visualizas y que debes ser respetado por los demás. Correcto. Esto implica también de cómo quiero ser visto por la sociedad. Exacto. Y esa decisión tiene una doble dimensión. Es cómo decido que me vean y cómo tengo el derecho a que se respete esa visión que tengo de mí mismo. Sí. Y obviamente este derecho humano, Rogelio, es tan importante que permea en aspectos tan importantes como decidir si me caso o vivo en soltería,
qué profesión quiero realizar, cuántos hijos quiero tener, qué trabajo quiero desempeñar. Claro. Precisamente el libre desarrollo de la personalidad es esa gran garantía e instrumento que me permite precisamente desarrollarme en plenitud de facultades. Sí, es una libertad esencial del ser humano, fundamental, ¿no? Y sobre eso precisamente se construye el criterio de nuestro alto tribunal en relación con el bullying. Y sí me gustaría profundizar brevemente en este aspecto, en donde, si bien es cierto, las instituciones educativas tienen esta misión, siempre hemos visto que cuando tú inscribes a tu hijo en una educación privada, te dan siempre un tríptico donde te dicen visión y misión de la institución, donde te dan los lineamientos o cuál es el objetivo que pretendo o el tipo de educación que le van a dar a nuestros hijos. Pero esto no puede ser irrestricto ni sin límites. Hay que entender que el derecho al libre desarrollo de la personalidad requiere y posibilita el respeto a la intimidad del menor. ¿A qué me refiero con la intimidad? Todos nos expresamos desde las primeras infancias de manera libre, en la forma de ser introvertidos, extrovertidos, de movernos, de hablar, de reservarnos, y que ello, si no depende de algún tipo de aspecto que me está limitando, no tiene por qué ser cambiado, ni incluso en el menor. ¿Qué pasa si encontramos a un hijo introvertido? En automático pensamos que tiene un problema. Exacto, sí. Cuando realmente... Y es estigmatizado. Claro, puede ser una línea, un perfil de la propia personalidad ¿sí? que simplemente radica en él y que se va a desarrollar de esa manera. Correcto. Entonces, los padres tendemos a cambiarlos inicialmente y después... Sí. Las instituciones educativas. Porque dices, oye, no, es que mi hijo... Y luego estigmatizado de tal forma que la primera estigmatización a veces se da por los propios padres. Es correcto. En el sentido de, oye, no seas así porque entonces te califico de cierta manera, ¿no? Por supuesto, los roles de género son muy importantes, ¿no? No seas tonto y no seas inútil y no seas esto. Y es el clásico de que todos los papás quieren que su hijo sea Messi, ¿no? Sea el mejor futbolista. Juega fútbol, claro. Juega esto porque a mí me gusta el fútbol. Y a él le puede gustar la música. La pintura. Por supuesto. Las ciencias artísticas. Y entonces, oye, a mí no me gusta eso. No, pero yo quiero que juegues fútbol. Pero ni tengo el talento, ni tengo las habilidades. Y me sometes a una circunstancia que no quiero, afectando este libre desarrollo de la personalidad del menor. Es correcto, es muy importante. Y se ve doble victimizado cuando llega a una institución educativa. Es así. Y que las maestras... Desgraciadamente a veces, no digo que todas, pero algunas con falta de capacitación en ese sentido, no llegan a visibilizar este tipo de circunstancias y en lugar de ayudar al menor, abonan en este tipo de maltrato, porque es un maltrato final de cuenta, al pobre menor, ¿no? Menor que se ve. Acabas de decir una característica, un adjetivo fundamental de este fenómeno del acoso escolar, que frecuentemente está indivisibilizado. Exactamente. Esto es muy importante y por eso es que pensamos que no existe. Lo vemos como algo normalizado, como una conducta en la que todos tenemos que sobrevivir a los apodos, a las agresiones, a los empujones, y lo vemos como de una forma normal, pero la realidad es que si está afectando al menor, el menor no va a manifestarlo, verbalizarlo, por lo tanto está invisibilizado y creemos que no tiene importancia, pero en realidad sí la tiene. En el contexto del caso que traigo hoy a tu programa, precisamente la afectación al menor fue grande, ¿no? Se logró este daño que sufrió, no solamente por parte de los alumnos, porque esto es algo importante también. Se piensa que el bullying se da entre los amigos, entre los compañeros y que hay que aguantarlo porque es la guasa, es la forma de llevar y de ser funcional en una institución. Exacto. Pero no es cierto. El bullying se trasciende incluso a las autoridades de la institución. Y obviamente esta vertiente puede ser grave en tanto que la autoridad escolar, Rogelio, puede ser proactiva en el bullying. Participativa. Coparticipa. El realizar acciones positivas, verbalizadas, tendientes al daño al menor. Exactamente. Obviamente, en la generalidad de los casos, pues se da por conductas omisivas, esto es, por no tomar precauciones y no vigilar este deber de cuidado y de protección que le debe a las infancias, ¿no? Pero a veces incita
también, ¿no? A veces incita, y es por esta falta de capacitación, creo yo, de las personas a cargo de los grupos escolares, porque pues yo he tenido oportunidad de conocer excelentes educadoras, donde perfectamente visibilizan esa circunstancia y entonces toman las medidas adecuadas para evitar este tipo de situaciones. Pero cuando no es así, pues la maestra, en lugar de evitar, en lugar de hablar con el grupo, oigan, no hagamos esto, entiendan que precisamente cada uno de nosotros somos diferentes y hay que respetarnos, etcétera. No, sí, es que es muy inquieto, sí, a ver, pues aíslenlo, y no, ¿sabes qué? A él no lo pongan en un grupo, a él incluso lo aíslo yo, porque cree que así va a resolver el problema. Aíslalo, él que trabaje solo. Claro. Él que no se una a un grupo. En lugar de incluirlo, lo excluye. Y con esto precisamente lo discrimina. Por supuesto. Es como impacta en otros derechos como el de la no discriminación, claro. ¿No? Y fíjate que esto además es un fenómeno que se da en las violencias en general. Es correcto. Porque este es un tipo de violencia. Y estas violencias se llegan a normalizar, como dijiste. Y esa normalización invisibiliza un problema grave. Es así. Y entonces, aguántate porque es normal. Porque estás en la escuela y a todos nos han hecho bullying, ¿no? Claro. Y el menor se va y se queja con el papá. Oye, que no seas chillón, no seas maricón, no seas esto. Aguántate, enfréntate, golpéalos. Claro. Y no es el camino. No es el camino de ninguna manera, ¿no? Precisamente ahí la importancia en estos pormenores, estos preámbulos que estamos dialogando, es lo que llevó a la Corte a asumir con toda responsabilidad el escrutinio constitucional de este fenómeno. Primero definiéndolo, poniéndole las acotaciones jurídicas para entender qué debe... entenderse por bullying. Qué debe ser el bullying escolar. Exactamente. Entonces, y poner estos límites precisamente. El bullying se da en todos los niveles. En el caso en particular que comentamos hoy, se refiere al que se ejecuta en lugares de instituciones de educación privada, ¿no? Ahí es donde se analiza. Y lo importante es que el auditorio sepa que las consecuencias no solamente son de afectación psicológica, sino la responsabilidad de las instituciones las lleva a ser sentenciadas de manera monetaria a través de indemnizaciones importantes por haber permitido precisamente la afectación a los menores. Exactamente, que es precisamente este caso, ¿no? Es este caso en particular. Que conlleva una sentencia a una institución educativa privada por la falta de atención adecuada a este fenómeno, ¿no? Es así. Y que le reclaman el pago de daños y perjuicios por esta circunstancia. Así, ¿no? Es. Se actualiza lo que se conoce en el derecho como daño moral. Exacto. Y se genera el derecho a una indemnización. Una indemnización cuantificable evidentemente en dinero, que les adelanto que en el caso de que platicamos fue de 500,000 pesos, de $500,000 a la institución que permitió o no tomó las acciones necesarias para evitar este daño a este menor. Sí, y que en este caso fue doble. Fue de los alumnos. Y la maestra lo incitaba y la maestra incluso también le provocó daños físicos, ¿no? Así quedó comprobado del caudal probatorio correspondiente que el bullying provenía de los compañeros del menor y de dos maestras, la maestra de español y la maestra de inglés. Y además se dio una doble vertiente, no solamente por conductas omisivas, por permitir que los compañeros dañaran la integridad del menor, sino además de conductas positivas porque ellas mismas fomentaban este bullying. Incluso verbalmente dañaron la autoestima del menor y en forma directa su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sí, y que el menor era por una condición que tenía. ¿Es así? Precisamente al parecer tenía TDAH. Tenía un trastorno, sí, de déficit de atención, correcto. Déficit de atención, y esto lo conllevaba a esa circunstancia, ¿no? No había mucho conocimiento sobre estos trastornos, no es un trastorno, una condición del menor, porque no es un trastorno, pero estas condiciones del TDAH y de la hiperactividad y todo esto, y que se consideraban niños que no eran atentos, que te retaban, que todo eso, y esa ignorancia conllevaba estas cosas, pero que puede ser una ignorancia que en la sociedad general pudiera estar justificada de alguna manera, porque bueno, pues si no me dedico a dar clases, pues no tengo por qué estarme capacitando, pero una maestra frente al grupo, yo creo que no había ninguna justificación para que no estuviera actualizada en los temas de esta naturaleza, porque a final de cuentas tratas con niños. Es así. Y estás obligado a
a enfrentar y conocer todos los problemas psicológicos, de conductuales que puede tener un menor, para poder afrontar en grupo de la mejor manera y llevarlos a una verdadera educación real, y que puedan entenderte lo que tu materia quieres impartir, porque esas son las habilidades que debe tener un maestro, ¿no? Por supuesto. Y precisamente ya entrando en materia de la ejecutoria, fíjate que la Corte hace un estudio muy interesante, primero delimitando y dando una definición por primera vez en la historia del derecho mexicano sobre lo que debe entenderse por bullying escolar, y lo conceptualiza diciendo que es toda conducta, acción u omisión que cause un daño. Fíjense los aspectos en lo que lo define la Corte. Un daño psicoemocional, sexual, patrimonial o físico al menor, siempre y cuando esto sea reiterado. Ajá. Y que este daño se ocurra cuando se encuentre bajo el cuidado de una institución educativa, sea pública o privada. Esa es la primera definición de cómo define, cómo abarca la Corte el espectro de protección constitucional. Y la Corte lo hace de tal forma, bajo esta conceptualización, precisamente para no dejar ningún espacio dentro de este espectro de protección que nos da nuestra Constitución a cualquier tipo de salida que impida la justa indemnización en el caso de que las instituciones incurran precisamente en estas acciones. Exactamente, sí, fue muy interesante cómo primeramente conceptualiza, y a partir de ahí empieza a desarrollar cada uno de los elementos, y después cada uno de los derechos transgredidos dentro del libre desarrollo de la personalidad, dignidad humana, discriminación, etcétera, para llegar a concluir, primero, que existe la afectación, que se acreditó cada uno de los elementos que acabas de escribir del concepto, y posteriormente ya entra al análisis del daño, ¿no? Es correcto. Precisamente la Corte utiliza muchas metodologías de adjudicación constitucional. En el caso muy específico, utiliza un test que es muy recurrente cuando se analiza el daño moral como afectación de una responsabilidad civil subjetiva. Hay un test que ya se ha aplicado en varias ejecutorias, y en este caso lo reitera. Y lo que hace la Corte con la aplicación de este test es dividir y decir, primero hay que distinguir si el daño al menor a través del hostigamiento o del bullying escolar se dio en vía de acción o en vía de omisión. Uh-huh. Y primero dice, si se trata de una acción, esto es que fue una conducta positiva que generó este daño, este menoscabo a su dignidad, hay que analizar tres aspectos. Primero, la existencia propiamente de este bullying, de que si realmente existió y si se puede identificar a los generadores de este daño. Esto es, si se trata de alumnos o si se trata de maestros. En segundo lugar, en esta grada, en este propio test, es muy clara la Corte al decir que debe analizarse precisamente cuál fue, si en realidad se causó el daño, cuál fue este daño psicológico, si hubo una afectación en su autoestima, si se afectó otros hábitos del menor, si lo volvió inhibido, si lo volvió introvertido, si despertó temores, depresión, ansiedad en él. Y finalmente, si la conducta y el daño tienen una relación vinculante, lo que se llama en términos jurídicos el nexo de causalidad que existe, ¿no? Entonces, esos son los elementos que bajo este test que utiliza la Corte a nuestra ejecutoria deben analizarse para estar en presencia de un bullying por vía de acción. En el caso de que el hostigamiento o el daño al menor se haga por omisión, el test tiene variaciones. Exacto. En este caso se reitera la existencia de la comprobación de la conducta dañosa. Uh-huh. En segundo lugar, precisamente está que en verdad haya habido un impacto en la esfera del derecho al libre desarrollo de la personalidad, y le agrega, en el caso de la omisión, de que exista un descuido, una negligencia por parte de la institución educativa. Esto es, que estuvo una acción comprobada, hubo un daño realizado y que hubo negligencia, descuido, impericia del actuar de la institución educativa. Y evidentemente se reitera el nexo de causalidad. Esto es, pero ya el nexo de causalidad, si se dan cuenta, estimados oyentes, ya no radica en acreditar, como fue en la acción, entre quién lo realizó y si hubo un daño, sino es entre si esta conducta negligente o este descuido permitió la afectación al daño. Dejar de hacer de la institución
conllevó a ese daño. Es ¿no? correcto. Entonces ahí está precisamente la trascendencia de que por primera vez en nuestro derecho constitucional se establecen los lineamientos de cómo debe entenderse el fenómeno y a través de qué vía poder solicitar esta indemnización, que es a través de la vía de la institución del daño moral, reparación mediante indemnización y la existencia de de la afectación a un derecho subjetivo en materia civil. Exactamente, porque esto deriva de una acción de responsabilidad objetiva civil, ¿correcto? Es correcto. Y es una responsabilidad subjetiva. Subjetiva, perdón, Sí, una responsabilidad subjetiva civil que deriva en el pago de un daño. Eso es así, ¿no? esto es así. Entonces eso es muy importante. Muy importante. Y entonces fíjense cómo, vamos resumiendo todo esto, vamos viendo que una institución educativa puede actuar por omisión o por acción ante un fenómeno como este del bullying, en donde tendrá que verificar que no se evitar que se cometan, como de manera preventiva, que se cometan este tipo de actos, no solo por los maestros, sino por los alumnos, porque consiste también la omisión en en prever que los alumnos no cometan este tipo de bullying, este tipo de acoso o de hostigamiento a otro compañero, y entonces tendrá que tomar las medidas pertinentes para evitar esa circunstancia, máxime si se trata de sus propios maestros, ¿no? Claro. Que ahí, bueno, entonces será ya por acción, ¿no? Es correcto. Porque una es omitir la vigilancia y otra ella es por acción por sus propios profesores propiciar este daño. Que hagan este daño. Y en este caso se actualizaron las dos supuestos. En este caso se actualizaron las dos, como bien dices, porque no solamente se demostró en juicio la afectación por parte de los alumnos, de los compañeros de este menor de 7 años, sino, reitero, de la maestra de inglés y de español, que también propiciaron de manera directa la humillación, el menoscabo y el daño que sufrió este menor. Y vale la pena decir que antes de la determinación final de este caso, incluso la maestra, creo que de español, renunció. Es correcto. Pero aún así, fíjense, esto es muy importante porque pareciera que la institución quisiera lavar lo que ya había sucedido con el despido de la maestra o la renuncia, no creo que haya sido voluntaria, la renuncia obligada de la maestra y dijo, bueno, ya con eso me curé de que ya se acabó el problema. No. El problema ya estaba causado porque recuerdo perfectamente que dentro de la narrativa de hechos que hace la madre del menor es que cuando llega al salón de clases, el menor estaba arrinconado. Es cierto. ¿no? Incluso ella ve cómo la maestra comete un acto de violencia física frente a ella, donde levanta al menor y vente para acá, ¿no? Entonces, digo, fue fuertísimo, fue gravísimo para el menor, ¿no? Utilizamos el adjetivo, me parece correcto, fue profundamente doloroso y lacerante. Lo que comentas de esta porción de la ejecutoria, Rogelio, es fundamental, es hasta devastador para los que somos padres, advertir que en este momento que tú narras, la mamá lo presenció, en el sentido de que uno de los alumnos estaba agrediendo a su hijo. Ajá. Y la maestra se voltea y le dice, ya te dije que no molestes a tu compañero, ándate a tu lugar, hazme caso. Como si esa simple indicación fuera suficiente para evitar ese daño. Y hace el comentario que tú narras y al mismo tiempo, como tú bien anotas, lo toma de la mano y jala al menor hacia otro lugar del salón. Y en ese instante se actualizan las dos porciones que acabamos de platicar. En vía de omisión y en vía de acción. Es increíble cómo a veces la realidad supera incluso a las apreciaciones que hacíamos los juristas, muchas veces decimos de laboratorio, ¿no? Pero no, es así, realmente son situaciones muy, muy importantes que deben ser analizadas. Sí. Y bueno, pues amigos, tienen que estar ustedes muy, espero que esto les sirva de un gran conocimiento sobre cómo pueden llegar ustedes a defenderse a través de una acción civil en contra de una institución que sea negligente ante el acoso o hostigamiento que pueda estar sufriendo su hijo por bullying y que la verdad no es para nada ajeno a esta realidad, a estos años, se sigue dando. Incluso recuerdo ahorita hay un programa, un documental que está pasando en una plataforma que se llama Número Desconocido, algo así, y que fíjate, es una cuestión que también estamos ahora ante el acoso, no solamente ya de esta naturaleza en los comportamientos en la escuela de manera como que presencial,
sino ahora tenemos el acoso en redes sociales. El acoso digital, ¿no? Correcto. Entonces que empiezan a mandar mensajes y empiezan a mandar fotografías de las personas y entonces empieza este acoso digital que también es gravísimo y ha llevado a mucha gente a suicidarse ante la circunstancia que no pueden más y incluso ahora algunas veces hasta llegan a un fenómeno diferente como estos packs que empiezan a circular de que pues oye una chica inocentemente está con el novio, le manda fotos, fotos íntimas y todo esto, y ellos hacen su compilado que son los packs y los empiezan, mientras están en la relación no pasa nada, pues estamos en la relación, no pasa nada, terminan y uno de ellos los empieza a compartir. Y entonces son los famosos packs que se empiezan a compartir con toda la escuela, evidenciando a la menor, evidenciando este tipo de situaciones, claro. Y es otro tipo de bullying. Por supuesto, y que también está dentro de este aspecto de protección constitucional del que estamos platicando. Exactamente. Yo quiero ser muy claro, realmente hay que aprovechar los medios que tenemos a nuestro alcance, estos micrófonos, estas cámaras, y dirigirnos a nuestro auditorio, a tu auditorio, estimado Rogelio, sí. A los padres y decirles concretamente que estemos alertas de las conductas de nuestros menores, que poner a cargo de una institución educativa particular o pública a nuestros hijos tiene una trascendencia, tiene una enorme trascendencia, y que tenemos en el derecho las vías adecuadas. Lo reitero porque me gustaría que lo tengamos claro los padres. Tenemos la responsabilidad civil subjetiva que genera el daño moral y que también como consecuencia, tenemos derecho a una indemnización que cubra tanto los aspectos patrimoniales como extrapatrimoniales por permitir o por generar un bullying escolar. Estimados padres, estemos alertas. El derecho ya establece las vías y los mecanismos necesarios para poderle demandar a las instituciones. Nosotros, en el caso de las instituciones particulares, ellos prestan un servicio público educacional y lo hacen devengando una colegiatura, reciben una colegiatura, y me parece que debe ser reforzada esta cualidad de proteger a nuestros hijos, a nuestros menores. Claro, porque finalmente es una prestación de servicios educativo que lleva obligaciones. Correcto. Y dentro de estas obligaciones es velar por el cuidado de ellos y por evitar este tipo de conductas. Así y de ahí deriva la responsabilidad que tienen ante una circunstancia de esta naturaleza, ¿no? Claro. Entonces es muy importante que a veces los padres dicen, bueno, ¿y a dónde acudo? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer con esto? Voy a la escuela, lo planteo, lo digo y no veo un cambio, y mi hijo sigue sufriendo, sigue llegando triste a casa, ya no quiere asistir a la escuela. ¿Qué puedo hacer? Lo cambio de escuela. Vuelve a suceder este tipo de situaciones. Claro, es un peregrinaje muy doloroso. Exactamente. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, pues entonces tomo acciones. Por supuesto. Acciones reales que incluso además ya con este precedente judicial que pues es a través de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues sabes que puedes tener, cuando menos ya tienes la ventaja de un camino andado para acogerte de ahí y poder llegar a determinar pues una situación favorable a tu persona para que la escuela lo evite, porque finalmente el pago económico es lo de menos. Es correcto, así es. Es lo de menos en el sentido de que el daño ya está hecho. Y el pago económico es para que pues tú puedas precisamente tratar a tu hijo ahora con los mejores psicólogos, con todo esto, porque es para eso el pago, ¿no? Para que pues tú tengas esta compensación económica para el tratamiento que lo tendrás que someter a él, acompañarlo, porque esto puede cambiar su vida radicalmente. O sea, si no es que hasta lo puede llegar a hacer perder la vida, porque a veces se encuentran en un momento de ansiedad tan crítico que pueden ocurrir, desgraciadamente, pueden ir al suicidio, que es lo más lamentable, pero finalmente, si no es así, trastorna su vida y son años y años de ellos de poder superar este tipo de situaciones y su vida cambia. Totalmente, completo. Es irreversible la afectación. Y lo que estamos diciendo, lo tenemos que reiterar, Rogelio. Me parece que el final fatal para nuestros hijos es recurrente, más de lo que nosotros pensamos. Sí. Por eso es que este fenómeno fue analizado, estudiado desde vertientes sociológicas. Pero lo importante para el perfil de tu canal es saber de que
la Corte lo asumió como trascendente, importante para el Estado mexicano y definió precisamente lo que estamos platicando hoy. Entrando un poquito más en estos temas, quiero decir rápidamente que por primera vez la Corte establece de que la carga de la prueba, quien tiene que demostrar la inexistencia del acoso o la existencia del acoso, no es el demandante, no es la víctima, no es el padre, no es el menor, sino es la escuela, la institución educativa, la que tiene la carga de la prueba para demostrar que no existió. Ante la afirmación del menor de que existe y con datos concretos, se presume como cierto y le corresponde la carga de la prueba a la institución. Entonces, eso es muy importante, para que sepa nuestro auditorio de que nosotros no tenemos que demostrar una doble victimización, de un desgaste mucho más emocional, de llevarnos a juicio y además nosotros tener que comprobar que nuestro hijo fue lastimado, fue dañado. No, eso le corresponde a la institución. Sí. Negar que esto fue así y demostrar que no ocurrió. Exactamente. Lo que sí corresponde a la víctima, al menor, es demostrar el daño. El daño. No la acción, sino que sí hubo un daño psicológico, físico, con las pruebas pertinentes, porque evidentemente eso no está a cargo de las instituciones. Sí. Ellas no podrían, de entrada van a tener el impulso de negarlo, porque eso conlleva una afectación patrimonial. Claro, ninguna institución va a querer pagar cantidades tan grandes, pero ante eso, pues sí nos corresponderá como padres presentar las pruebas psicológicas correspondientes, los comprobantes médicos, facturas de los psicólogos o comprobantes de honorarios que demuestren precisamente esta afectación. Pero es muy importante, entendamos que quien tiene que demostrar que no existió esta afectación a nuestros hijos corresponde a la institución educativa y nunca a nosotros como padres y mucho menos al menor. Así es. Me parece que eso sí hay que puntualizarlo. Sí, pues perfecto, me pareció excelente. Oye, pues qué gran tema, qué importante este tema. Espero que todos lo entiendan, que haya sido muy comprensible y para mí me quedó súper claro. Les invito también a ver este documental en Netflix que es Número Desconocido, que habla sobre esto también, aunque no les quiero adelantar cuál es el resultado. Está sumamente interesante quién finalmente se devela que hace el bullying de una menor, pero fue un bullying digital. Pero que ustedes sepan que existe ya una posibilidad para poder combatir esto. Eso es lo más importante. Fue un gusto, fue un placer tenerte aquí, amigo. Muchas gracias. La verdad, qué gran tema. Vaya, trascendente, actual y que pues nos sirve mucho al auditorio para que sepan ustedes cómo defenderse ante este tipo de situaciones. Y pues, sin más, un gustazo. Muchísimas gracias. Solamente quiero compartir antes de despedirme de todos ustedes y de agradecer a Rogelio, los que tengan interés, me parece que sobre todo los padres tenemos interés en estos temas. Tengo una publicación hecha sobre este tema. Bastará ir a las redes correspondientes, poner bullying escolar, su servidor Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, y les tendrán a su disposición precisamente los pormenores de esta ejecutoria y sí, obviamente seguramente despertará su interés para que conozcan más de este tema. Sí, fue un excelente artículo que publicaste, la verdad muy bueno, excelente. Y amigos, cualquiera de ustedes que quieran tener acceso a esto, por favor escríbanos en nuestro canal o en nuestras redes, escríbanos, mándenos un mensajito y se los podemos compartir el link donde se ubica la publicación del magistrado para que ustedes tengan un acceso más fácil y más rápido a ¿no? Y pues, sin más, les agradecemos el favor de su atención. Los esperamos en su próximo capítulo al amparo de un café. Y no olviden suscribirse, darle like, darle a la campanita para que les recuerde cuando se estrena cada uno de los capítulos y seguirnos en todas nuestras redes. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Noches.